Me llamo José Manuel Baldó. Llegué a Mauritania en febrero de 2010. Yo vivía antes en Argelia, estuve trabajando varios años en Argelia, 4 años, un tiempo en la Agencia Española de Cooperación y anteriormente con una empresa con la que había trabajado siempre en España, una ingeniería en temas de ordenación del territorio, con un plan de gestión integral de una cuenca en Argelia. El caso es que, bueno, Argelia fue una experiencia interesante, pero me apetecía cambiar y la verdad es que Mauritania siempre me pareció un sitio muy interesante por esa mezcla de cultura africana, Magreb, tiene ese punto de encuentro, ¿no? Esa conexión. Y entonces, pues, la verdad es que Argelia es un país, bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño, pero también es un poquito complicado de vivir desde un punto de vista de libertad personal, de movilidad. Entonces resultaba un poco estresante la vida allí. Entonces, bueno, fue tener la oportunidad de poder venir a Mauritania a trabajar en un parque nacional como consultor, como apoyo consejero técnico del parque, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante. Ahí estuve más o menos 5 años, los 5 primeros años que estuve aquí, y estuvimos trabajando tanto en temas de conservación de naturaleza, de aves, de fauna, de botánica, restauración de ecosistemas, repoblaciones, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy rica, muy interesante. Después de eso, poco a poco, decidí que me apetecía continuar por aquí, ir explorando otras áreas de conocimiento también, no dedicarme únicamente a la parte de medio ambiente, que es lo que siempre he trabajado más, sino ir metiéndome en otros ámbitos. Y la verdad es que aquí en Mauritania realmente tienes muchas oportunidades de ir explorando y picoteando distintos temas. Entonces me fui metiendo en temas también de seguridad alimentaria, humanitaria, tocando diferentes áreas del mundo de la cooperación, que hasta esa fecha la verdad es que lo conocía por haber oído o haber formulado algún proyecto, pero no había trabajado directamente. Y la verdad es que desde entonces, pues, enganchando una experiencia con otra, pues vas abriéndote experiencias, cogiendo cada vez más, de alguna manera, pues eso, también mucha más experiencia, más rodaje en distintas áreas hasta el final. Yo creo que, no es que el final, pero bueno, que creo que finalmente sí que tienes una visión de lo más completa del país en muchas áreas, no solo en lo que puede ser desarrollo rural o conservación, sino a lo mejor en toda esa implicación, en toda esa relación humana con el medio, en todas esas dificultades que tiene la población de aquí también para solucionar problemas que tienen con la administración. Entonces, bueno, yo creo que finalmente sí que desarrollas esa empatía también con la gente de aquí ante sus dificultades cotidianas todo el día, casi de supervivencia en algunos casos. Por otro lado, te ves y entiendes también la relación que tienen las autoridades, el rol de la administración, que siempre puede ser muy cuestionado, pero bueno, que realmente es una administración joven que intenta modernizarse a un ritmo un poco frenético, a golpe de proyectos de cooperación también, y muchas veces van un poco con la lengua fuera, a matacaballo, ¿no? No pueden. También, al ser un país nuevo, un país reciente, es un poco complicado también la definición del rol de esa administración mauritana. Es una administración muy condicionada al rol y al poder que tienen también las tribus en Mauritania. Entonces, pues bueno, a través de muchos proyectos de cooperación se les impulsa a que adopten ciertas medidas, a trabajar sobre la descentralización, sobre la buena gobernanza o sobre el enfoque de género, y entonces pues van un poco ahí como pueden, dando pinceladas por aquí y por allá para ir avanzando, ir consiguiendo el apoyo, intentar desarrollar algunas líneas que pueden considerar estratégicas también a nivel internacional, ¿no? Van firmando acuerdos internacionales de cooperación, van enganchándose a la dinámica también del resto de los países de Sahel, pero realmente las peculiaridades de Mauritania le hacen difícil avanzar en ese sentido. Y es un país con muy poquita población. Dicen que 4 millones, el último censo es del 2012. No sabemos exactamente cuánta gente vive, yo creo que incluso menos, que a veces inflan incluso los censos de población, con un país que es el doble de la superficie de Francia, intentan dar servicios en el territorio, pero es imposible porque realmente por su propia idiosincrasia
pesa mucho los aspectos del nomadismo y de la vida un poco separados, no buscar grandes aglomeraciones. Entonces, al final, pues el Estado tampoco ha desarrollado una política territorial para concentrar y crear centralidades en el territorio, sino que parece casi que impulsa una expansión continua y una ocupación de un territorio, ¿no? Un territorio en el que en muchísimas localidades, en muchas zonas, te encuentras con pequeñas, muy pequeñitas localidades de 100, 50 habitantes, 25, que si a eso le sumamos el nomadismo o la movilidad o la migración que tienen muchas poblaciones de estas para acceder a recursos económicos, pues realmente te encuentras un territorio muchas veces totalmente vaciado. Es muy curioso, a veces te toca ir a determinadas zonas para abordar un trabajo de consultoría a través de grupos de discusión y tal, y te cuesta encontrar a la gente, y dices, ¿pero dónde están todos? Tú ves los datos estadísticos y no existe toda esa gente allí en el territorio, ¿no? Entonces, pues bueno, vas descubriendo esa realidad. Eso es lo que te lleva también a que es muy difícil crear todas las infraestructuras que ellos ven en otros países con mucha más densidad de población. Entonces, claro, la población quiere un centro de salud y quiere tener una escuela, pero claro, se acaban de separar de la población vecina y ellos son ahora mismo 100 habitantes y la población vecina son 150, entonces no tiene mucho sentido tener centros de salud, ni siquiera tener un pozo cada uno, porque a veces es que la explotación de los pozos, cuando se trata de profundidades grandes de explotación, resulta bastante costosa, el mantenimiento de eso. No existe al final casi esa masa mínima para poder desarrollar ese tipo de infraestructuras ligadas a un estado, a un estado más moderno, ¿no? Con prestaciones y con más servicios de cara a la población. Entonces, bueno, lamentablemente yo creo que es un poco es ese peso de la tradición que no llega tampoco a permitirles plantear el desarrollo de un Estado más moderno y más orientado a... la gente quiere sedentarizarse, quiere tener una calidad de servicios, pero no piensan en que tienen que llevarse a lo mejor bien con sus vecinos para poder vivir juntos en el pueblo de al lado, porque hace años su tío se peleó con el otro tío, y entonces eso les implica siempre separaciones. No es algo característico únicamente de Mauritania, yo creo que pasa muchas veces en esta zona del Sahel, muy frecuente también en Senegal. Entonces suelen ser pueblos un poco dispersos. Últimamente lo que me he ido dedicando más es al trabajo sobre los aspectos ligados a la tenencia de tierra en Mauritania. Entonces, desde hace años he trabajado en proyectos de apoyo directamente al Ministerio de Agricultura, en lo que es la visión de esa organización territorial, lo que pueden ser esquemas de ordenación de recursos naturales, para sobre esa base, sabiendo la vocación, las posibilidades, la actitud y la aptitud del territorio, decidir dónde puedes implantar determinados usos más agrícola intensivo, dónde puedes desarrollar más el pastoralismo, por lo tanto necesitas hacer conservación de bosques y de zonas boscosas, de zonas que permitan una biomasa para poder alimentar al ganado. Entonces, buscar ese equilibrio. Todo eso me hace mucha gracia porque me lleva siempre a hacer una comparación con la Mesta en España, ¿no? Con el Real Concejo de la Mesta, que estamos hablando, claro, del principio de la Edad Media casi. Y entonces todo eso existe en España, eso desde el año 1250 y tantos, y realmente teníamos unas normas, un aprovechamiento del territorio que estaba todo definido, unas normas porque, claro, también estaban a la gresca todas las órdenes militares y los intereses de todos los nobles que te comercializaban la merina, la lana de merina, ¿no? Pero bueno, eso llevó a que se establecieran unas normas en el uso del territorio. Sabías cuánto tiempo podían estar el ganado en los descansaderos, cuáles eran las dimensiones de las estructuras viarias, de las cañadas, cordeles y veredas, y cuánto tiempo podían estar en eso, en las zonas de abrevadero, descansaderos, o cómo podían aprovechar las dehesas. Bueno, pues todo eso está por crear en Sahel, ¿no? Es muy interesante por eso el desafío, porque intentas comparar siempre con lo que tú conoces de España, lo que has trabajado anteriormente, y ves aquí intentar sensibilizar con todos esos conceptos tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Medio Ambiente, como el Ministerio de Economía o Finanzas. Es muy complicado, son universos tan distantes y tan
que resulta complicado que vean la utilidad de ese tipo de herramientas que es verdad que en España se fraguaron durante siglos y siglos para resolución de conflictos ganaderos, agricultores, y aquí todavía eso está por crear. Entonces, bueno, me fui metiendo en este tema de alguna manera de reconocimiento de derechos tradicionales sobre la tenencia de tierra, y bueno, poco a poco he seguido en esa línea, combinando con otro tipo de consultorías también, consultorías más a lo mejor más ligadas a temas a lo mejor más humanitarios, trabajando con ACNUR o con otras organizaciones como el BIT y distintas oficinas de Naciones Unidas. Bueno, últimamente, siguiendo esa trayectoria, pues bueno, llevo un proyecto que inicia la reflexión de cuál debe ser la reforma del sector de tenencia de tierra, de foncière, se dice en francés, para que el propio Estado mauritano se apropie de esa metodología y de toda esa reflexión y lo que está saliendo. Entonces, bueno, es un proyecto financiado por Banca Mundial. Dirijo un equipo de 9 o 10 consultores, con encuestadores. Ha sido un trabajo, un desafío intelectualmente muy interesante y que te permite verdaderamente conocer y profundizar sobre aspectos sociológicos, antropológicos de distintas comunidades, el peso de las tribus en la capacidad de decisión de las personas, si es que existe el individuo, que muchas veces es un tema muy interesante, no existe el individuo, es la tribu la que tiene que tomar todo tipo de decisiones, que eso a nosotros nos puede chocar mucho, pero en África el individuo es una mínima parte, es el colectivo, ¿no? Y todo el mundo tiene que someterse a esa. En el caso de aquí de Mauritania tiene mucho peso en todas las decisiones la tribu. Entonces, bueno, pues nos ha permitido ir haciendo una serie de entrevistas, de encuestas, lo llaman proyectos piloto, tanto urbano como rural, para comprender tanto la situación tradicional y la posibilidad de que el Estado mauritano entre en un reconocimiento de esos derechos tradicionales, de droit coutumier lo llaman, y también, por otro lado, la reflexión que tiene que ir incorporando la administración, porque gran parte de los problemas que encuentras ligados a la tenencia de tierra, a no existencia de un catastro, a todo ese tipo de dificultades que para nosotros son un poco inconcebibles, son ligadas a la mala praxis de la administración, que muchas veces yo creo que ha sido prácticamente intencionada. Ha sido un desarrollo de ocupación del territorio, si revisamos un poco el histórico de Mauritania, muy interesante. Hubo lo que ellos llaman en el año el principio del desarrollo y el principio de gran parte de los conflictos de Mauritania viene definido por la puesta en valor del río Senegal. El río Senegal hasta el año 85 era un río que discurría libremente, tenía una presa en Manantali, en Guinea, pero era un caudal libre y discurría. A partir del año 85 se construyó la presa de Diama. La presa de Diama regula todo el caudal y plantea un nivel más o menos estable en toda la frontera sur de Mauritania colindante con Senegal. Entonces eso permitía poner en valor tierras de regadío y desarrollar la ricicultura con un coste muy bajo, porque prácticamente la cota altimétrica está a 2,5 metros, con lo cual tenías un pequeño bombeo de 2 metros, 3 metros y te permitía poner en valor toda esa tierra. Todo eso que realmente debe ser contemplado así también como una gran oportunidad de desarrollo agrícola y una buena oportunidad en el contexto de Sahel. Anteriormente ellos habían sacado un decreto muy interesante también, un decreto como el primer decreto después de la colonia, que había desarrollado varios decretos y varias leyes de tema de tenencia de tierras. En el año 83 el gobierno mauritano sacó el primer decreto que regulaba y establecía un poco las reglas de ocupación del territorio, reglas y lo que él consideraba que eran tierras muertas y lo que él consideraba toda esa tenencia de tierra que pertenece al Estado. A continuación fue la puesta en nivel, el llenado de la presa de Diama, y a continuación, en los años 90, casi orquestados, si vemos la serie de acontecimientos, fue los événements, los acontecimientos del año 90, ¿no? De 89-90, que se prolongó hasta el año 85, así, o 84. Fue un proceso muy duro de represión, de enfrentamiento entre dos etnias que hasta ese momento vivían más o menos, parece ser, en cierta armonía y entonces, bueno, eso supuso
una confrontación muy fuerte que ha dejado huella y que sigue dejando huella en la sociedad mauritana actualmente, una sociedad muy dividida desde un punto de vista étnico. Entonces, pues la verdad es que esos evenements yo creo que en el fondo estaban ligados a esa necesidad de acaparación de tierras en la zona del río por esa oportunidad de mercado. Y la solución era pues la expulsión de los pueblos negroafricanos que vivían en esa zona. Entonces, realmente al final te das cuenta que muchas de las cosas se pueden encontrar soluciones, puedes encontrar, de hecho hay muchas comunidades que no han vivido esos conflictos y que viven en armonía y viven al pular con jaratín, con antiguos esclavos moros y en cierta armonía, y realmente otras zonas donde el enfrentamiento causado por el propio Estado, por ocupación de tierras de los PEL expulsados, como respuesta a esa expulsión de los PEL a Senegal, Senegal respondió echando a la población jaratín que estaba residiendo en Senegal y ocupó directamente las localidades que habían dejado libres los PEL. Eso pues directamente alimentó un fuego que yo creo que sigue perdurando en la sociedad ahora mismo. Es un tema muy silenciado, pero realmente creo que determina mucho el desarrollo y las posibilidades también de desarrollo real de Mauritania, ¿no? Es un tema que no está resuelto y yo creo que bueno, sería una de las prioridades que tendría que abordar el gobierno mauritano. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se crearon una infinidad de problemas ligados a la tenencia de tierra y bueno, llegamos a la situación de hoy en día. Prácticamente esto no se ha solucionado durante los últimos, bueno, 30 y tantos años. Desde que se han ido creando cada vez más perímetros de irrigación en la zona del río, pero sin resolver ese conflicto social. Entonces es por eso que a las propias autoridades mauritanas les causa mucho respeto enfrentarse a esa realidad, que saben que está un poco enquistada, que es complicada, que políticamente puede levantar ánimos encontrados y realmente, bueno, pues yo creo que hablando las cosas hemos hecho, yo creo, un proyecto, estamos ahora mismo en la fase casi de capitalización final, pues un proyecto que ha demostrado que hablando y comunicando con las poblaciones pues puedes llegar a encontrar puntos de acuerdo y lo que espera todo el mundo es una resolución del derecho de todos los mauritanos de poder tener una tierra y poder invertir en su tierra y poder desarrollar una agricultura con ciertas certezas y ciertas garantías de que esa tierra o esa parcela urbana le pertenece, porque hasta la fecha es todo un una realidad borrosa en la que nadie sabe realmente ni qué le pertenece, ni si realmente tiene alguna capacidad de tener un título de propiedad, ni nada. Los notarios dan préstamos hipotecarios sin ninguna garantía hipotecaria. O sea, realmente es una sociedad que económicamente se mueve con muchos pies de barro, con muchas incertidumbres y con pocas certezas. Entonces casi pesa más la relación de confianza que tienen unos con otros a través de la familia, casi un poco puede ser parecido al modelo casi judío de relación personal, relación económica y financiera, casi basada en la confianza por la pertenencia a cierta familia, que realmente las garantías que puede dar tener una hipoteca con cierta certeza. Todo eso yo creo que son realmente grandes problemas para el desarrollo de Mauritania. Son temas que no están resueltos y que si no tienes capacidad de crédito para poder poner en marcha una actividad de arboricultura frutal, por eso todo el mundo se dedica al arroz, que es lo más barato y no necesita inversiones a largo plazo. Es toda una economía muy de cortoplacismo, de intentar sacar lo máximo en corto plazo, porque nadie tiene mucha credibilidad tampoco en que esto vaya a durar mucho. Entonces los que tienen capacidad de poder ganar el dinero y poder sacarlo, intentan sacarlo cuanto antes. Es una economía un poco de pillaje, sinceramente. Funciona tanto en el mercado, en la pesca, como ya vemos el resultado, también en industrias extractivas, mineras, y en la agricultura es casi algo testimonial y bueno, que no tiene mucha repercusión económica porque tienen baja tecnicidad también, tampoco tienen... Bueno, claro, realmente resulta complicado pensar que vas a tener una gran tecnicidad cuando implantas el cultivo de arroz en el Sahel, ¿no? Cuando no hay ninguna tradición de cultivo de arroz. Había pequeñas zonas de producción en la Casamance o en algunas zonas de Guinea-Bissau o en el Níger, pero no de grandes producciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que es interesante. La verdad es que cuanto más te metes en Mauritania me parece casi más apasionante, sobre todo si trabajas en temas de desarrollo, que tienes que tener una visión lo más amplia posible del contexto, de las realidades, de las dificultades y de las peculiaridades luego de cada tribu, de cada etnia. Entonces, poco a poco te vas metiendo, te va enganchando cada vez más y la verdad es que
a la vez yo creo que resulta apasionante. Es un aprendizaje continuo y por lo que pueda parecer para mucha gente el estar en Mauritania, que no es un país a lo mejor con pocos estímulos, yo creo que encuentras un estímulo intelectual interesante en un aprendizaje continuo, de estar siempre en nueva inmersión en un tema nuevo, en aspectos nuevos que no conocías y que realmente te permite aprender distintos temas muy cruciales, yo creo, para el desarrollo de Mauritania. También en los últimos años he estado trabajando en la zona, la Mugata de Basekonum, es donde se encuentra el campo de refugiados de Embera. Embera es una zona, es justo la frontera con Mali, el piquito, el ángulo sur oriental de Mauritania, y allí se encuentra el campo de refugiados que actualmente alberga prácticamente 70.000 personas. 70.000 personas que vienen de Mali. Bueno, es una frontera muy permeable, tampoco es que estén todos allí de manera permanente, hay movilidad, hay entradas, salidas, pero es una zona muy interesante por un proceso, por el propio proceso de asentación de un campo de refugiados. Campo de refugiados que al principio inicialmente eran prácticamente de dos etnias, Hassanía y Tuareg, Amagsit, Tuareg. Y luego en los últimos enfrentamientos que ha habido entre la población fulani y los dogones, o sea, los pular y los dogones, pues ha venido bastante población pular. Entonces, bueno, pues es un asentamiento, con unas 70.000 personas que vienen muchas veces también cargados con sus medios de vida, con su ganadería, con su ganado. Y en el campo de refugiados hay más o menos más de 50.000 vacas para abastecimiento de leche diario de la población, con todo lo que implica también por parte de la población mauritana. Quiero decirte, posibles conflictos con la población hospedante, que eso es un clásico en los campos de refugiados. Entonces, en este caso, la verdad es que yo he trabajado mucho allí en temas de ganadería, de pastoralismo, de desarrollo de distintas filias o actividades económicas, tanto, la recogida de goma arábiga o analizar también temas de escolarización. Han sido proyectos así un poco globales y la verdad es que es interesante porque tienen una gran capacidad de acogida los mauritanos. Asumen con total naturalidad, no tienen una percepción de que sean extranjeros. Ellos mismos les podría pasar lo mismo y están muy habituados a tener una movilidad a un lado y al otro de la frontera. La frontera para ellos realmente es una invención que tampoco no existe, porque ellos se mueven con el ganado donde cae el agua, y donde cae el agua no te lo determina efectivamente la frontera. Entonces, al final, pues bueno, es una zona con una gran movilidad y bueno, hay algunos desafíos que no tanto las autoridades, pero sí los financiadores, las oficinas de Naciones Unidas se lo están planteando, como son temas de qué hacer con los recursos hídricos, cómo implantar sistemas de mejora en la gestión de pequeñas cuencas vertientes. Hemos estado trabajando en eso, hemos estado trabajando en planes de ordenación de recursos naturales. Esto ha sido dentro del marco de cooperación con un proyecto del BIT, del Bureau Internacional de Trabajo, y también en colaboración con ACER, que es ACNUR en español. Tienen determinados proyectos que son interesantes también de cómo preservar y cómo mejorar las superficies forestales. El Sahel es un medio frágil, un medio con una pluviometría muy alternante. Tampoco es que estemos hablando de una zona con una pluviometría muy baja. Tiene una media, pueden ser unos 350 milímetros. Es verdad que va descendiendo, dicen que va descendiendo, hay distintas teorías. Pero bueno, es una zona que alberga una vegetación, un bosque saheliano bien desarrollado, con una capacidad importante para sostener el ganado. Al final, la transhumancia que se practica en toda esta región tiene una tradición de bajarse hasta Guinea, atravesando todo Senegal, por ejemplo, llegando a distancias muy remotas. Prácticamente se introducen los grandes rebaños de camellos hasta la zona de Tombuctú y más allá. O sea, son distancias enormes que recorren y aprovechan como pueden el recurso, fundamentalmente el recurso, la biomasa que proporciona las lluvias, esas lluvias de la temporada húmeda que comienza normalmente ahora por estas fechas, allí en la zona del este,
y que bueno, continúan hasta el periodo prácticamente de octubre, noviembre. Esas lluvias son las que permiten desarrollar una biomasa muy rápida, temprana, muy oportunista de pastos, que la verdad es que es un aporte importante para el ganado, y el ganado lo va siguiendo, se va desplazando y siguiendo un poco esas nubes, esas zonas donde hay precipitación, pero luego aparte tienes todo lo que es y lo que da garantía también a la población que vive allí es la superficie forestal. Esa superficie forestal que bien gestionada, con una poda adaptada a cada territorio y a la tradición que sigan en cada terreno, te permite tener un banco de recursos forrajeros para el ganado. Entonces, bueno, pues son temas muy interesantes que yo creo que conviene, sobre todo como experiencia en una zona piloto, que pueden encontrar ese conflicto de población que viene de fuera, alóctona, refugiada, y que por necesidad, porque la gente no corta árboles por placer de cortar árboles, es por necesidad siempre. Se acercan a un pueblo, cortan 4 acacias o 5 acacias, eso provoca ciertas tensiones con la población local. Es interesante abordar todos esos temas y plantearse, como se estaba planteando, la posibilidad de empezar a desarrollar repoblaciones forestales e implantar modelos de gestión con la población local, que sean capaces de gestionar un pequeño territorio, que lo preserven de la ganadería en los primeros años y que luego sirva para tener una pequeña reserva pastoral, donde el ganado en el momento de sequía pueda encontrar el pasto necesario para sobrevivir. Para sobrevivir lo que ellos llaman el pequeño betail. El pequeño betail son las 2 vacas, 2 cabras que se quedan en el hogar y que son las que permiten comer carne, el aporte de proteína animal en las fiestas, casi siempre en las fiestas religiosas o bodas o bautizos, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario. Parece mentira que yo lo planteé casi como una necesidad, pero es que es increíble, porque el saber tradicional de los pastores y de la transhumancia, yo creo que en muchos casos se ha perdido. Se está produciendo ese cambio, una sedentarización cada vez más forzada, y esto es un pequeño laboratorio en el que ves esa sedentarización casi obligada, porque están en otro país, tienen que quedarse en el campo de refugiados, con lo que lógicamente aumenta la carga ganadera y la presión sobre los distintos ecosistemas. Entonces, bueno, la verdad es que son temas que se tienen que afrontar desde el punto de vista de solución de conflictos o armonización de población emigrante, población refugiada, perdona, y población residente, y es muy llamativo, muy interesante esos modelos de cohabitación que se crean. Yo creo que tendríamos mucho que aprender también en España de eso. La misma familia está a un lado que a otro, y tienen parte de ganado allí, se desplazan aquí, vienen, y bueno, pues eso no... ellos mismos lo reconocen, cómo van a enfadarse con su familia, ¿no?, que está ahí al otro lado. Si tienen necesidad, la situación puede cambiar en cualquier momento. En ese sentido es muy curioso, porque es verdad, te transmiten una generosidad y una capacidad de... No hay grandes recursos, y de hecho puede provocar mucha... muchos celos, la cantidad de recursos destinados a la población refugiada comparado con los recursos que tiene la población que alberga a todos los refugiados, porque solamente las instalaciones de salud, de educación, la conexión a internet que tienen los campamentos de refugiados son alucinantes en comparación con los servicios que tiene la población mauritana, ¿no? Entonces eso provoca, de hecho puede provocar ciertas envidias, y bueno, pues al final yo creo que sí es interesante esa política de poder compensar a la población local con ciertas inversiones que de alguna manera mitiguen ese posible problema, aunque sinceramente no he visto casi esa envidia, casi más por las oportunidades de trabajo que encuentran dentro del campo de refugiados, las oportunidades sobre todo de desarrollar un trabajo y trabajar para organizaciones internacionales que pueden pagar más o menos bien. Entonces eso sí, entonces bueno, existe un compromiso de ir contratando también población local para mitigar un poco ese efecto. Pero bueno, si no, la verdad es que es un modelo, bueno, interesante. Yo llegué aquí a Mauritania en el 2010, como he comentado, y bueno, pues vine solo, y bueno, con los años conocí a mi mujer, nos casamos, tenemos una niña de 6 añitos, y bueno, pues la verdad es que claro, eso es un anclaje más en el país, por supuesto, de peso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la vida con una niña mestiza, con su parte peul, su parte española, muy interesante, muy rico, pero la verdad es que también es cierto que Mauritania te aporta
esa posibilidad, te enriquece mucho ese mestizaje. Es un ambiente en el que la niña está hablando a lo mejor en casa o con la familia pues 3, 4 lenguas diferentes diariamente, ¿no? Esos son, yo creo que son aspectos muy ricos que permite la vida cotidiana aquí y que desgraciadamente no creo que lo encontráramos en España, aunque nos apeteciera mucho ir para allá. Y bueno, pues sí tienes esa posibilidad de alternar con mucha naturalidad francés, Perl, español, le encanta aprender inglés y le encanta aprender Wolof, que también lo chapurrea ligeramente, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la parte personal, yo creo que tiene todavía ese enganche Mauritania. Supongo que en la época en la que la niña alcance la adolescencia habrá que empezar a pensar en instalarse en Arucas. Pero bueno, no sé, canciones, pues muchas. Sonidos, quizás por mi enganche con el tema de naturaleza, pues acordarme así de colonias de nidificación de flamencos, con el murmullo que tienen por la tarde y noche, no sé, la verdad es que sí es un país muy interesante también desde un punto de vista tanto de paisajes como del ruido, el viento en el desierto, el viento cuando va acariciando las dunas, el susurro que va dejando. Es muy rico en ese sentido y es un país fascinante desde un punto de vista de paisajes, no solo las zonas húmedas que enseguida cobran una vida increíble, son como las zonas donde tuve la suerte de trabajar, el Parque Nacional Dioulin, sino también el Parque Nacional Van der Gaan, que es en el norte, zonas de concentración de aves migratorias de Europa increíbles y a la vez de contacto con población, con poblaciones y con especies africanas. Entonces una zona de mucho mestizaje ornitológico también, muy interesante. Y luego, no sé, paisajes, el desierto es fascinante, el desierto es una maravilla y la verdad es que si tenemos ocasión y tenemos la oportunidad de salir, la libertad que tienes todavía en el país de moverte, de echarte la jaima al coche y salir por ahí con los amigos, pues aunque últimamente lo hago poco, pero la verdad es que es una oportunidad, un lujo, un lujo. Realmente eso te falta luego también en España, sensación de vacío y de libertad, ¿no? Eso de encontrarte esas playas abarrotadas de gente. Pues quizás la sensación esa de viajes en plenos bosques de Sahel y estar descubriendo, o acompañados con colegas y estar haciendo desde levantamientos topográficos, trabajos técnicos en un ambiente que lo es absolutamente maravilloso, ¿no? Tanto cuando trabajas temas de agua como con temas ligados a naturaleza o cuando tienes contacto con la población directamente y te enriquece tanto, porque realmente los mauritanos tienen una capacidad de acogida y se muestran enormemente cariñosos y acogedores cuando vas a trabajar a cualquier sitio de Mauritania. Da igual la etnia si son moros del norte, si son población africana, Peul, Soninke o Wolof, tienen una capacidad de acogida enorme. Es un país que no tienes ningún problema y a la vez es verdad que especialmente los españoles yo creo que tenemos una muy buena imagen aquí. Nos sentimos todos muy queridos aquí. Es un contraste muy curioso con respecto a otras nacionalidades que a lo mejor tienen sus pequeñas diferencias, sobre todo con los franceses. A cualquier persona, pues quizás los dos sitios más sencillos son los dos parques nacionales que están en la línea costera, que están el Parque Nacional Van der Gaan y el Parque Nacional Dioulin, incluido Nouakchott, para coger un poco el pulso a la sociedad mauritana, esa sociedad muchas veces que ha venido del interior y ver un poco, conocer esa situación caótica, intentar entenderla, pero los dos parques nacionales te ofrecen tanto paisaje como la sensación de libertad, como el irte en la pesca estupenda o el descubrir cantidad de especies en la zona del sur, en el Parque Nacional Dioulin. Son sitios absolutamente maravillosos. Para Mauritania en particular, no sé, quizás el ir consolidando una senda que yo creo que han iniciado hace años, de verdad, sinceramente, en algunos aspectos de modernización, de reforma y de tomarse en serio la propia administración mauritana, de fortalecimiento de las instituciones mauritanas. Yo creo que necesitan ya no tanto el apoyo desde fuera, sino realmente tomar conciencia ellos mismos de que hace falta ese cambio para poder evolucionar. Y yo creo que ahora mismo Mauritania está en un momento con grandes oportunidades, precisamente con todos los yacimientos de gas, petróleo y todo lo que quieras, que a la vez son grandes desafíos o grandes riesgos que tienen los países que al final condicionan su economía a los consumos y a la explotación de recursos energéticos, como ha pasado en Libia, Argelia. Son modelos que al final realmente necesitan encontrarte yo creo que necesitan desarrollar
una estructura dentro de la administración suficientemente fuerte para no caer en el olvido y centrarse únicamente en las explotaciones energéticas, que es lo que suele pasar en muchos países africanos, desgraciadamente.